SER Podcast. Víctor Ullate es uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro país. Una de las personas que más han hecho por la danza en este país y es un excelente maestro. Wow, Víctor Ullate, cuando yo era pequeña y empezaba, era como si te hablaban de Nureyev, de Baryshnikov. Lo que Víctor tiene es esa pasión por la danza. El que él creó el Ballet Nacional. Logró juntar a una clase que muchos llaman la generación de oro de la danza de nuestro país. Él es danza. No conozco a nadie que haya tenido tanta pasión y tanta dedicación como él a lo que es el mundo del baile. ¿Quién es Víctor Ullate? Pues una persona muy simple, muy sencilla. No, yo soy yo. La historia de la danza, la historia del baile, la historia del ballet clásico, como vamos a dedicar los próximos minutos aquí en SER Historia, tiene infinidad de nombres, ¿no? Escuchábamos ahora un fragmento de un documental, Ullate, la danza de la vida, de mi buena compañera Elena Cid, que ya estará con nosotros dentro de una semana seguro, hablándonos un poco más del trasfondo de la figura de Víctor Ullate. Nos sirve, ¿no?, para adentrarnos en el tema, como decía ahora, como anunciaba ahora, que queríamos tratar aquí en SER Historia, que era historia del ballet clásico, ¿no? En mis manos tengo un libro, eso no estaba en mi libro de historia del ballet clásico, publicado por Almuzara, cuya autora ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Mar Rodríguez Vacas. Mar, bienvenida de nuevo a SER Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Hablamos contigo desde la cadena SER en Córdoba, donde ya participaste con nosotros en un programa, eres compañera también de la cadena SER en Córdoba. ¿Cómo te inicias tú en el ballet? Bueno, pues de muy pequeñita y no por decisión propia, fue mi madre la que... Estas cosas siempre nos llevan los padres, al piano, claro, al violín, a la danza. Yo empecé con 4 años y con 4 años poca capacidad de decisión se tiene y bueno, pues es algo que mi madre pensó y pues por lo cual estoy tremendamente agradecida porque me ha dado una carrera, 20 años en el mundo de la danza de manera activa y luego la posibilidad de hacer algo como esto, algo que yo jamás pensé que iba a poder hacer, es decir, escribir un libro sobre la historia del ballet clásico, o sea, una oportunidad de la que me siento muy orgullosa y por lo tanto el primer agradecimiento para ella, para mi madre. Uh-huh. Ahora hablaremos un poco de esos orígenes, ¿no? A muchos les sorprenderá, ¿no?, que es el monarca que es considerado, ¿no?, como padre del ballet clásico, tal y como lo entendemos, pues tenemos que viajar al siglo XVII, de la figura de Luis XIV. Pero en cualquier caso, Mar, el baile, la danza, el movimiento, la expresión del ser humano con su cuerpo es algo tan ancestral que es muy difícil, ¿no?, poner una fecha de inicio. Es casi contemporáneo con la propia música, ¿no? Dar palmas, de alguna forma, también es una expresión corporal, ¿no? Bueno, así es, sí, de hecho lo comento en el libro. Aunque el libro vaya de la historia del ballet clásico, siempre tenemos que remontarnos años, siglos y milenios atrás para descubrir de dónde viene todo esto. Y no podemos decir cuándo, pero sí hay representaciones artísticas rupestres en algunas cuevas en las que se ve a figuras humanas en un momento de danza. Así que hasta ahí nos podemos retrotraer y efectivamente de la mano de la música, de esos ritmos con instrumentos prehistóricos e incluso con las propias manos haciendo palmas. Uh-huh. Lo decía ahora, ¿no? La figura de Luis XIV en el siglo XVII es considerado como el padre, ¿no?, del ballet, de lo que se entiende ahora como ballet clásico. Exactamente, porque él era un amante del ballet y supo y quiso también introducir el ballet como un elemento político dentro de su corte. Entonces involucró, digamos, a todas las personas de la corte de aquellos años, incluso a sus propios familiares, y se involucró él mismo de manera personal, ya que fue un gran actor y bailarín. Así que a partir de ahí, diversas generaciones después de él
utilizaban el ballet como un instrumento político para atraer a las masas y para contar lo bien que iba el gobierno y todo lo que se hacía por la sociedad a través de los argumentos de esos ballets. Claro, estamos hablando de representaciones, por lo que dices, no solamente en la corte, sino también para el gran público. Para el gran público vino quizá algo después. Nos tenemos ya que remontar a la época rusa, en la que democratizó el ballet. El ballet nació en la corte y por lo tanto era algo de élite. Algo para no solamente la corte, sino los familiares de las personas que trabajaban o vivían en la corte, un núcleo muy reducido. Entonces se creó ese estigma de que el ballet era para la alta sociedad y costó romperlo, y lo hicieron los rusos ya en el siglo XIX, siglo XIX-XX, cuando ellos dijeron que el ballet debía ser también un arma política. Fíjate, siempre estamos hablando de que el ballet se ha utilizado dentro del ámbito cultural, pero como herramienta política, gracias a sus argumentos. Y los rusos incluso intentaron modificar algunos argumentos de los ballets más clásicos que venían del romanticismo para adaptarlos a sus intereses políticos y abrirlos a las masas, ir a las fábricas y regalar entradas y hacer que la gente que jamás había pisado un teatro fuera por primera vez y a ver las obras que ellos querían que vieran. Claro, imagino que tardaría un poco en romperse ese aspecto más elitista, ¿no? Decíamos ahora que nace en la corte de Luis XIV en el siglo XVII, en la corte francesa, y siempre se ha entendido como una disciplina nobiliaria, una disciplina pues muy elitista, y también eso es lo que lo ha alejado del gran público. Hoy incluso, ¿no? Hablar de voy a la ópera, voy a un concierto de música clásica, parece, no voy a decir que sea elitista, ¿no? Porque todo el mundo puede, prácticamente los conciertos de música clásica son muy asequibles, ¿no? Hay pues cuartetos y orquestas que tocan extraordinariamente bien a precios muy económicos, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la ópera, al ser una producción enorme y muy costosa, pues las entradas son bastante caras, ¿no? Pues casi como un gran musical o incluso mucho más, ¿no? Y con el ballet sucedió durante mucho tiempo esto, e imagino que le costaría, ¿no?, desligarse de esa parte más real, más nobiliaria. Costó que el ballet se introdujera en la sociedad general, que saliera de la élite, y también que las bailarinas de la calle pudieran acceder a las grandes academias de ballet. De hecho, hay una anécdota. Las bailarinas de la Ópera de París hoy día se les siguen llamando petit rats, pequeñas ratas. Y eso viene porque las familias buscaban a toda costa que sus hijas pequeñitas se convirtieran en grandes bailarinas, niñas que si no estarían tiradas en la calle y comiendo de las limosnas de la gente. Las familias intentaban que se hicieran grandes bailarinas porque tenían el futuro ya no solo de esas niñas asegurado, sino de todas sus familias. Y bueno, pues esa tradición de llamarlas petit rats se ha perdurado a lo largo de los años y hoy día se siguen llamando así. Antes, pues sonaría como algo peyorativo. Hoy día, pues quizás sea hasta un orgullo convertirte en una petit rat de la Ópera de París. Y bueno, es que era complicado porque, tú has nombrado al Rey Sol, a Luis XIV, siglo XVIII, pero nos tenemos que retrotraer todavía más, porque el ballet nació en la corte y además se llamaba así, ballet de la corte, con Catalina de Médicis en el siglo XVI. Una noble italiana que se casó con el que luego iba a ser rey de Francia, y que ella, obnubilada por toda la etapa renacentista italiana, una mujer de cultura y amante del ballet, llevó a Francia ese ímpetu, esas ganas, esas tradiciones italianas, y ella fue la creadora, una reina, fue la creadora del ballet de la corte, y a partir de ahí se generó una pompa alrededor de estas representaciones. El ballet de la corte, a lo mejor estamos hablando de 4, 5 y más adelante incluso 7, 8 horas de ballet
en el que no solo los miembros de la corte, la reina Catalina de Médicis nunca fue bailarina, a diferencia del rey Sol, que sí se mojó y interpretaba papeles, y no solo del Sol naciente, que es el suyo más famoso, sino que también hizo de gitano, de borracho, de ladrón, o sea, el rey hacía de todo. Catalina de Médicis no, pero involucró a toda la corte, y no solo bailando, sino música, poesía, literatura, y eran espectáculos que pues duraban horas, y con los que toda la corte, sus familiares y la gente cercana a los reyes de Francia disfrutaban de espectáculos que luego poco a poco fueron dando lugar con la evolución. Y nos tenemos que retrotraer a esa época y pensar en vestidos muy complicados, grandes refajos, varias capas de telas, mangas abullonadas con muchísimos encajes, zapatos incluso de tacón. Todo eso, el ballet tal y como lo entendemos hoy en día, no tiene nada que ver. Todo eso ha ido evolucionando, sacando al ballet de la corte, llevándolo a los teatros y haciéndolo algo más popular, más de todo el mundo. Pero como dices, sí, sigue siendo elitista, y cualquiera, el ballet no es para todo el público. Y es una pena, porque al final es una expresión artística como otra cualquiera, con la que aprendes historia, mitología, y desde luego te recreas muchísimo con las grandes obras de los compositores, sobre todo del ballet romántico, tipo Tchaikovsky, pues se me ocurre también Minkus, grandes intérpretes que hicieron de los ballets grandes obras de arte. Precisamente escuchamos de fondo El lago de los cisnes de Tchaikovsky, pues quizás uno de esos referentes, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura popular cuando pensamos en el ballet clásico. Hemos estado mencionando, claro, el reinado de Luis XIV a caballo entre el siglo XVII y XVIII es una época en donde ya las mujeres, ¿no?, podían actuar, porque en el siglo XVI, por ejemplo, el teatro estaba prohibido. Todos los personajes masculinos y femeninos eran interpretados por hombres, ¿no? Bueno, en esos siglos y más adelante también, claro, no, pero fíjate que es en esta época cuando la mujer, ¿no?, parece que tiene esa carta de naturalidad, ¿no?, de naturaleza, mejor dicho, en la idea de si tiene que bailar alguien, tiene que ser ella. Sí, pero la realidad era que no. Los papeles femeninos también eran interpretados por hombres, pero hasta la llegada del ballet romántico en el siglo XIX. Ojo, ¿eh? Y luego, fijaros que un personaje casi contemporáneo a nosotros, como es Anna Pavlova, la conocidísima bailarina, la Pavlova abandonó la compañía de los ballets rusos de Sergei Diaghilev porque se le daba muchísimo más papel al hombre, más protagonista y con papeles de más importancia dentro de las obras que se interpretaban, que a la mujer. Y estamos hablando de Anna Pavlova. Es decir, que el papel de la mujer en el ballet también ha sido complicado. Lógicamente ha evolucionado, tuvo su etapa de máximo esplendor con el nacimiento del ballet romántico de la mano de Filippo Taglioni, Filippo Taglioni como coreógrafo, y su hija, la gran bailarina Maria Taglioni, como intérprete principal. Y ahí empezó a subir, pero luego llegó el siglo XIX-XX y otra vez nos vinimos un poco abajo, sobre todo de la mano de Sergei Diaghilev. Claro, es una historia un poco incomprensible, ¿no? Porque hoy precisamente, si se habla de ballet, pensamos en algo femenino, ¿no? Cuando no es así. Yo tengo amigos, ¿no?, o compañeros que tienen sus hijos, niños y niñas, que ambos están en academias de baile, de danza, de ballet clásico, pero siempre no ha estado esa idea, ¿no?, del ballet como algo excesivamente femenino. Así es, está feminizado en términos generales. Y siempre ha habido ahí un poco de estigma con el tema de los hombres y el ballet, y la homosexualidad, y demás. Y es algo que, bueno, pues ese estigma existe, pero no es del todo cierto. Entonces, también estamos ahora mismo en pleno siglo XXI. Creo que esas cosas que podemos tener algunos en la cabeza se han borrado levemente, pero aún así en las compañías de ballet y en las academias
la presencia de la mujer sobrepasa la del hombre en un elevadísimo porcentaje. ¿Cuál es la salud actualmente del ballet clásico? Pues yo creo que es muy buena, porque Córdoba, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo, es un buen barómetro. Cada vez que viene un ballet al Teatro de Córdoba, se llena y se cuelga el cartel de no hay entradas. Entonces, a la gente le gusta el ballet. A la gente le gusta bailar ballet. Las academias están llenas de niñas pequeñas. Es verdad que es una disciplina muy sacrificada. Requiere, una vez que alcanzas ya cierta edad, cierto grado de profesionalidad, requiere de muchísimas horas al día y además de muchos días a la semana. De hecho, los bailarines no deben casi que parar, porque en el momento que paras ya vienen las agujetas y los problemas que te impiden trabajar de manera correcta. Entonces, es una disciplina tan sacrificada que se quedan solamente las personas que realmente les gusta, quieren apostar por ello de alguna manera. Pero a mí me parece muy bonito que las academias estén llenas de niñas que quieran hacer ballet y de familias que desean que sus hijos e hijas, sobre todo, hagan ballet clásico. Y además, es que el ballet es la base de todo. El clásico es la base de todo. Todo el que estudie español, que vaya a estudiar flamenco, que quiera estudiar danza contemporánea, todas esas personas empiezan haciendo un demi-plié, que es ballet clásico, porque hay que empezar por ahí. Es la base de la estructura del cuerpo, de las posiciones correctas, del andeor y de toda la técnica que se pueda trabajar en cualquier disciplina que utilice el cuerpo para mostrar arte. Eso no estaba en mi libro de historia del ballet clásico, publicado por Almuzara, el último trabajo de Mar Rodríguez Vacas, nuestra compañera, que ya estuvo con nosotros, acordaos, en esa salida que tuvimos de Ser Historia, en donde estuvo hablando de su novela El olivo de los Claudio. Bueno, pues ahí me comentó ella que estaba a punto de salir este libro sobre historia del ballet clásico y, como le prometí, pues aquí estamos hablando en Ser Historia de esta disciplina tan hermosa. Mar Rodríguez Vacas, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti y ha sido un completo placer. A tu disposición cuando necesites. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.